Un antiguo conjunto de petroglifos en la región de los Urales de Rusia, que data de hace más de 5000 años, representa una serie de estructuras químicas avanzadas y es considerado como uno de los mayores misterios del mundo. Pero hace miles de años, ¿cómo aprendieron sobre ellos las civilizaciones antiguas? Según los principales académicos, esto no debería de ser posible en lo absoluto. Una gran área repleta de petroglifos crípticos ubicados a orillas del río Tagil, el río Neiva, el río Res, el río Yoruzán y otros sitios circundantes es uno de los muchos misterios que se encuentran en la región de los Urales en Rusia. Allí, en varias rocas, los antiguos representaron una serie de extrañas figuras y formas geométricas. Los asombrosos petroglifos cubren una región de unos 800 kilómetros de norte a sur y están esparcidos a lo largo de una gran cantidad de formaciones rocosas. Los arqueólogos convencionales creen que los patrones intrincados se produjeron hace entre 4000 y 5000 años atrás, dependiendo de la fuente. No es su antigüedad que es asombrosa en sí misma, sino la importancia que algunos de ellos afirman tener. Eso es lo que lo hace más intrigante a los ojos del mundo. Según varios investigadores que han estudiado los misteriosos petroglifos, se trata de una combinación de letras, símbolos y animales, un tipo de arte antiguo que se ha encontrado en numerosas pinturas rupestres en todo el mundo. Un examen más detenido, por otro lado, revela sorprendentes similitudes entre algunos símbolos y fórmulas químicas altamente complejas. La existencia de los petroglifos en los Urales se conoce desde hace cientos de años y han cautivado a generaciones de personas a lo largo de la historia. Sin embargo, a los petroglifos no se les prestó mucha atención hasta que el investigador ruso Vladimir Avinsky, un físico atómico molecular y óptico, realizó un análisis de los petroglifos. Avinsky reveló que había un paralelo asombroso entre los petroglifos de 5000 años de antigüedad y las fórmulas de algunas sustancias químicas avanzadas. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron los antiguos su sabiduría hace miles de años atrás? Avinsky cree firmemente que en el pasado distante, las culturas antiguas de todo el mundo fueron visitadas por entes extraterrestres avanzados que impartieron algún tipo de conocimiento a los primitivos. Me refiero a las culturas primitivas en todo el mundo, y su teoría se sustenta en muchos otros hallazgos alrededor de todo el planeta. Vladimir Avinsky cree que los petroglifos de los Urales son representaciones de fórmulas químicas complejas, como cadenas y polígonos utilizados en química orgánica, que se han grabado en la roca durante miles de años. Se ha especulado que las extrañas formaciones en zigzag, los picos y otras extrañas formaciones geométricas eran imágenes de animales o redes de pesca, aunque la comunidad arqueológica está dividida al respecto. El Dr. Avinsky señala que los extraños símbolos y cadenas que se muestran en la región de los Urales parecen extrañamente a fórmulas químicas bien conocidas, como por ejemplo la del polietileno. En esta imagen podemos ver a los petroglifos comparados con fórmulas estructurales de polietileno, cloruro de polivinilo, poliestireno atáctico, antraceno, fenantreno, fluorocicleno, criseno, grafito y gramicidina. Estas fórmulas químicas mencionadas anteriormente no son las únicas supuestamente que se han mostrado en los Urales. Otra figura que se puede encontrar en las orillas del río tiene forma de panal. Los antiguos representaban varias formas geométricas en las que dibujaban hexágonos y alargaban estos con varias líneas, así como muchas otras formas geométricas. Los científicos convencionales no han podido proporcionar una explicación de su verdadera importancia. La llamada panal, por otro lado, según Avinsky, es en realidad una representación o son todas estas representaciones de estructuras químicas como las que se encuentran en el grafito. Sin embargo, hay petroglifos adicionales que representan una variedad de símbolos extraños, uno de los cuales se dice que se asemeja a la estructura molecular de los antibióticos.
Curiosamente, Vladimir Avinsky incluso exhibió los desconcertantes pictogramas de los Urales a un grupo de químicos. Muchos de ellos coincidieron con Avinsky en que existían, o existen más bien, fórmulas químicas extremadamente similares a muchas de estas. Avinsky cree que los pueblos antiguos no pudieron ni debieron haber entendido esto, y más aún hace miles de años. Sin embargo, los petroglifos descubiertos en esta región imitan inquietantemente las estructuras químicas modernas, y esto no puede ni debe descartarse como una coincidencia casual. Los orígenes de los llamados pictogramas de los Urales sigue siendo un misterio, lo que hace que la arqueología de la región de los Urales sea más fascinante aún. Un número cada vez mayor de investigadores opina que este conocimiento pudo haber sido transmitido a civilizaciones antiguas por visitantes de las estrellas, que las sociedades antiguas de todo el mundo afirman que llegaron a la Tierra en un pasado lejano y les dejaron mensajes. La enigmática masa del antiguo Egipto mide unos 49 centímetros de diámetro y 13 centímetros de altura. Pesa más o menos unos 75 kilogramos y fue meticulosamente moldeada en alabastro, un material que solo existe en esta región y que se usaba con frecuencia para decorar varios sitios, entre ellos los sarcófagos. Algunos egiptólogos y teóricos creen que se trata de una réplica de un objeto mucho más antiguo, pero mucho más avanzado utilizado por dioses y semidioses del antiguo Egipto. Después de solo unos segundos de mirar este objeto, tenemos la inconfundible sensación de que era un artefacto OPAR, que es algo que definitivamente no pertenece a la fecha en la que está fechado. Este increíble artefacto es absolutamente diferente a todo lo que se produjo en esta época antigua. No se ha encontrado nada similar hasta el día de hoy, ya que presenta aberturas circulares y relieves básicamente indescifrables que los especialistas y eruditos no pueden interpretar incluso después de años de estudio. Estas características que podemos observar hacen que el objeto se parezca a una mesa de control de un avión o algo por el estilo. Algunos egiptólogos y teóricos asumen que se trata de una copia de un objeto mucho más antiguo, hecho de materiales diferentes, menos resistentes a la intemperie, pero considerablemente más avanzados, utilizados por los dioses y semidioses, tal vez una reproducción de la tecnología extraterrestre observada en el pasado por los antiguos. Este extraño artefacto fue adquirido por el Museo Holandés en el año 1828. Sin embargo, se desconoce qué templo, tumba o incluso dónde se la descubrió. Al igual que muchos artículos del Antiguo Egipto, su procedencia es olvidada con frecuencia, pero su autenticidad aún puede confirmarse. Por el momento, el artefacto se encuentra en el Museo de Antigüedades de Leiden. Su autenticidad fue validada por especialistas en el área luego de muchas investigaciones y valoraciones. Este extraño artilugio fue descubierto hace más de 4.500 años y se lo relacionó instantáneamente con una quinta dinastía de faraones de Egipto. Solo una pequeña parte de su posible historia puede deducirse de los jeroglíficos que se encuentran en su superficie. Esta tablilla, según una interpretación, y hay varias, se puso para la liberación de miembros fallecidos de la jerarquía egipcia más alta para que pudieran ingresar con éxito al inframundo. Independientemente de cuál sea su objeto, su parecido con los equipos modernos siguen dejando perplejos incluso a los más escépticos y expertos que no han podido encontrar una explicación sólida para este hallazgo. Hasta aquí todo bien. Pero ahora les quiero hablar de algo que tendría relación directa con este objeto. Me refiero a una misteriosa máquina que alimentó a las personas en el desierto. En la Biblia judía, el libro del Éxodo describe cómo sufrió el pueblo judío durante la esclavitud en Egipto.
Luego, alrededor del siglo XIV a.C., el faraón, temiendo un aumento en la población, ordenó la muerte de todos los primogénitos judíos nacidos en Egipto. Para salvar a su hijo, una madre colocó al bebé en una canasta y lo dejó navegando por el río Nilo. Este niño fue encontrado por la familia del faraón, quien lo llamó Moisés, y lo crió como si fuera suyo. De adulto, Moisés descubrió su verdadera identidad y le pidió al faraón que liberara a los judíos. Cuando el faraón se negó, Moisés ayudó a los judíos a huir. Los historiadores creen que Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo y se dirigieron al desierto del Sinaí. Inevitablemente, como había mucha gente y poca vegetación, como era un desierto, se quedaron con pocas provisiones. En este punto Dios intervino y envió el maná del cielo. La Biblia dice claramente que durante ese tiempo los judíos sobrevivieron con una sola fuente de alimento, el maná. Pero, ¿qué es el maná? La Biblia judía no describe el maná en detalle, pero otro texto judío antiguo proporciona más pistas. El Zohar describe que algo llamado el anciano de días proporcionó maná. Sin embargo, ¿qué era esto? ¿Los viejos tiempos? En el texto se habla de cerebros de diferentes tamaños, rostros de diferentes tamaños que se conectan con diferentes tubos, y había diferentes fuentes de luz. Cuando se trata con esto desde una perspectiva diferente y moderna, lo que se describe en el Zohar no es necesariamente una figura divina, sino más bien un tipo de máquina. Intrigados por esta información, dos ingenieros eléctricos utilizaron las descripciones del Antiguo de los Días para diseñar lo que llamaron la máquina de dotación. Rodney Dale, coautor de The Maná Machine, dijo que este es un diagrama clave de la máquina de maná que construimos a partir de los textos. Por ejemplo, el número 1 es la boca, pero en realidad es la toma de aire, lo que conduce a lo que se describe como el aliento de vida. El aire pasa por ese tubo que se describe como el cerebro de los viejos, pero en realidad es un condensador. Siguiendo estas descripciones, se pudo analizar las posiciones relativas y construir la máquina especificada. Al final, se vio que era bioquímicamente viable. La máquina capturó el aire húmedo de la mañana y lo condensó en la parte superior que parece una cúpula. Luego se mezcló con algas. Las algas se trataron con energía para acelerar el crecimiento. La energía se producía en un pequeño reactor nuclear que producía el calor y la luz que eran necesarios para el proceso. La máquina de maná era un dispositivo muy peligroso. Algunos teóricos sospechan que el reactor que impulsaba la máquina estaba siendo transportado en el Arca de la Alianza. Hay varios informes en la Biblia que afirman que una persona que se acerca al Arca de la Alianza y no supiera cómo operarla sería asesinada de inmediato. A veces, después de encontrar el arca, la gente comenzó a perder las uñas y el cabello. Esta es una evidencia de envenenamiento por radiación que estaba directamente relacionada con el Arca de la Alianza. Por lo tanto, el Arca de la Alianza albergaba el equipo extraterrestre que les entregó a los judíos durante los 40 años que vagaron por todo el desierto. Se creía que la máquina de maná proporcionaba una forma muy nutritiva de algas verdes como fuente de alimento. Esta es otra teoría generada por la ciencia moderna. El alga clorela verde se cultiva en tanques en la actualidad. Alimenta a las personas que viven en un entorno cerrado como los astronautas y las mantienen con vida. Los análisis también han demostrado que la vida humana se puede mantener durante largos periodos solo con el consumo de algas como las que le mencioné, la clorela. Si la supervivencia de los judíos dependía de la máquina de maná, ¿de dónde la consiguieron? Algunos piensan que se la robaron a los egipcios, sin embargo, eso no explica su origen. Otros sospechan que los extraterrestres se lo dieron como un gesto caritativo para evitar la hambruna en el desierto.
En cierto modo, muchas cosas inexplicables están escritas en la Biblia. Si los tomamos como actos divinos todos, no podríamos seguir investigando nada, ya que un acto divino no necesita explicación, así como los milagros. Para los que necesitamos saber todo lo que pasa, todo lo que pasó y todo lo que pasará, los milagros y los actos divinos no son suficientes para saciar el hambre de respuestas. Así que, al recurrir a la ciencia para explicarlas, casi siempre surgen estas respuestas, ya que no se puede crear comida de la nada, y ya. Verán, este disco con un diámetro de unos 27 centímetros es un disco hecho de un material bastante duro llamado lidita o radiolarita, casi tan duro como el granito. Sin embargo, la lidita está estructurada en capas o láminas, ya que se forma por la sedimentación de los esqueletos silícicos de ópalos de los radiolaritos unicelulares. Los radiolaritos son microorganismos que viven en las aguas superficiales del mar, que a su muerte caen al fondo acumulándose y formando el cieno o lodo de radiolarios. Lo anterior dicho hace que trabajar sobre la lidita sea extremadamente difícil aún hoy en día. No siendo lo anterior lo más sorprendente del disco, sí lo es su contenido. En él se encuentran representadas exactamente al lado izquierdo, a las 11 horas, cosas que solo podría verse a través de un microscopio, como un óvulo humano fecundado y uno sin fecundar. Al lado derecho, a las 13 horas aproximadamente, se pueden ver algunos espermatozoides. Al otro lado del disco, en la parte superior, hay varias representaciones de fetos en diferentes tamaños y en diferentes estados de gestación, finalizando en lo que parece ser un pequeño niño. En la parte de abajo del disco, a las 6 horas, se ven claramente un hombre y una mujer con sus genitales bien representados. Al lado derecho también se puede ver a un hombre, una mujer y un niño. Ahora bien, la pregunta que hace su máximo conocedor, Klaus Dona, es muy interesante. Si esta gente tenía la tecnología para esculpir de manera tan detallada este difícil material, ¿por qué esculpían los rostros de las personas con rasgos tan diferentes a los de un ser humano, tal y como los conocemos hoy en día? ¿A quién pretendían representar? ¿A quién pertenecían esos rasgos? ¿Cómo sabían lo que era imposible de saber sin instrumentos tecnológicos como el microscopio? Es imposible, pero existe. Todos los científicos conocen esta pieza, pero nadie puede explicar cómo fue posible. Pero la cosa no queda allí. La siguiente cosa es un cuchillo tallado, representando a una mujer o la forma de una mujer y a un niño unidos por el cordón umbilical a lo largo del mango, lo cual hace pensar que fue usado para cortar el cordón cuando una mujer daba a luz. Después tenemos un instrumento parecido a una cuchara o espátula que parece haber sido usado para ayudar a los nacimientos de los niños. En el revés del instrumento hay una cavidad en donde solo se puede poner el dedo pulgar de la mano, de tal manera que solo usando las manos y sin ejercer fuerza podía utilizarse, evitando posibles daños a la cabeza del feto. Seguidamente tenemos una serie de instrumentos también hechos todos de lidita, que parecen ser todos concebidos para ser usados en medicina, y me da la impresión a mí que, para ser más precisos, se utilizaban para realizar cirugías. Nótese la perfección con la que están hechos a pesar del tamaño y de la dureza del material. Verán, después de ser examinados en un laboratorio en Austria por quien sería considerado el experto más calificado en estos temas, la declaración del investigador Klaus Dona fue la siguiente: "No puedo decirte cómo fueron hechas, ni quiénes la hicieron. La única cosa que puedo decirte en relación al mismo material hoy en día es que no podemos hacer los mismos instrumentos. De hecho, lo único que se puede asegurar sobre todas estas piezas es que fueron encontradas en Colombia y que no encajan en los patrones de diseño de ninguna de las culturas precolombinas que allí habitaron. Con esa información, lo único que podríamos asumir es que deben de tener una antigüedad de mínimo 6.000 años.
Los pequeños artefactos de arenisca descubiertos en Göbekli Tepe incluyen símbolos de fertilidad masculina y femenina que contienen formas de lenguaje incrustados aún no reconocidas. Las representaciones más anatómicamente explícitas y culturalmente identificables que se encuentran en el templo megalítico de las paredes anulares es un lingam sánscrito simbólico, con los testículos prestados en un formato aplanado para dar la frase glífica básica en la vista de perfil Adi as Adi, que significa envío por entregar o entrega por entregar. Una enigmática y pequeña tableta de piedra recuperada durante las excavaciones presentan glifos alabando los efectos beneficiosos de las prácticas de meditación kundalini, que son electroacústicas llevadas a cabo en los templos agrupados abiertos de Göbekli Tepe. Leyendo Adi Astraya Kundalini, que significa para la entrega de protección Kundalini. Esta pequeña tableta ofrece la explicación más sencilla en cuanto a la sofisticación de funciones electroacústicas de los templos piezoeléctricos, que una vez rugieron con las reverberaciones de Júpiter como se centró en la Gran Pirámide. Ahora díganme, ¿cómo es que en esa época remota todos estos conocimientos están datados en las piedras como si fuera algo totalmente natural saber, por ejemplo, las formas de las ondas sonoras, o mejor aún, la forma de un espermatozoide? Es evidente que este lugar guarda mucho más que solo historia humana. Creo que guarda la historia de los creadores de los humanos. Es sorprendente llegar hasta el punto de encontrar ejemplos tan concretos de conocimientos imposibles para la época. ¿Qué opinan ustedes? Verán, Graham Hancock es considerado un conocedor cuando se trata de sociedades humanas avanzadas antes de la que conocemos, es decir, la cultura madre que precedió a la civilización o civilizaciones antiguas posteriores. Aunque la idea de civilizaciones antiguas y su posible tecnología es considerada por algunos como pseudocientífica, hay muchos indicios que revelan un posible uso de mecanismos tecnológicos avanzados en el pasado remoto. Si eliminamos la idea de que extraterrestres vinieron a instruir a nuestros antepasados, algunas de las ideas que Hancock ha aportado a lo largo del tiempo quedan como resultado. La historia nos cuenta o nos dice que los logros preprimitivos del ser humano no fueron técnicamente avanzados, pero los megalitos, artefactos y procesos de pensamiento parecen extrañamente desincronizados con lo que lograron nuestros ancestros en el pasado. Esto indica algo que pudo haber precedido a lo que nuestra civilización era capaz de hacer y lo que logró después de aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Las estructuras subterráneas y submarinas, petroglifos extraños, arte antiguo imposible y algunos artefactos flagrantes parecerían tener una premisa basada en el conocimiento que una vez tuvieron nuestros antepasados y que aparecen in situ o en textos antiguos que han desaparecido por la destrucción humana o catástrofes ambientales. El fuego que arrasó las obras de la Biblioteca de Alejandría en el 48 a.C. o la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, sin mencionar la gran inundación registrada en los textos antiguos como un evento mítico que destruyó el mundo conocido. Tan solo estos tres acontecimientos eliminaron el conocimiento de milenios de investigación de antiguos seres humanos. Si uno toma las teorías de Erich von Däniken, por ejemplo, en Carros de los Dioses, y los suplantamos o reemplazamos con el pensamiento de Graham Hancock, la idea de una humanidad anterior y más brillante que existió en la Tierra tendría más adeptos que un posible contacto extraterrestre en el pasado. Pero ¿qué podría pasar con esa brillante y asombrosa civilización humana? Es una respuesta muy difícil de dar. Sin embargo, como en cualquier sociedad que alcanza un punto álgido, surgen problemas como adversidades ambientales, especialmente superpoblación, guerras y un montón de etcéteras más
que podrían disminuir y hasta extinguir a una especie. Pero aunque no tengamos una respuesta a este enigma, podemos esbozar algunas posibilidades al observar el escenario actual y completarlo o complementarlo con hallazgos pasados. Posiblemente se repita la historia de nuestra civilización. Por otra parte, hemos de aceptar que la civilización humana tal cual la conocemos pudo haber prosperado en el pasado distante. Es bien sabido que la Tierra, y ya lo dije en innumerables vídeos, ha convulsionado muchísimas veces, destrozando la superficie y arrasando todo ser vivo a su paso. No olvidemos que cualquier catástrofe de magnitudes bíblicas podría volver a darse en poco tiempo. Por ejemplo, la explosión de Yellowstone. ¿Qué pasaría si esto realmente llegara a suceder? Básicamente la calidad del aire se volvería completamente tóxica, terminando con la vegetación y la diversidad de fauna como la conocemos. Los estados circundantes a Utah se verían inmediatamente afectados. Montana, Idaho y Wyoming, que están más cerca de la reserva natural, estos prácticamente quedarían devastados por los flujos piroplásticos. De la misma manera, según el USGS, las consecuencias se apreciarían a nivel global. Explosiones consecutivas harían despertar a volcanes activos de todo el cinturón de fuego del Pacífico, creando tsunamis monstruosos que arrasarían con toda la superficie terrestre. En definitiva, no quedaría nada en pie. Por otra parte, el tiempo hará que cada ser viviente deje de existir. Solo aquellos extremófilos podrían salvarse. Tal vez nosotros podríamos existir, subsistir o resistir varios años en búnkers bien equipados, pero no creo que nada sea duradero. La Tierra ante esta catástrofe necesitaría varios miles de años para recuperarse y volver a iniciar. Sería como un reseteo natural. Tal vez, y solo tal vez, con tecnología súper avanzada, algunos humanos puedan seguir viviendo, pero nada como para seguir avanzando como especie. Es decir, la humanidad dejaría de avanzar y en vez de solo estancarse, se retrasaría en un reinicio que duraría miles de años hasta volver a nuestros días. En fin, teniendo en cuenta esta premisa, no es muy difícil interpretar algunos vestigios que no encajan en la historia que nos han contado siempre, y estos petroglifos de los Urales califican como para ser obras de una antigua civilización avanzada que pereció hace miles de años. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.